Hola, ¿qué tal? Un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contentos nuevamente de poder encontrarnos a través de estas cápsulas de reflexión, estas reflexiones cristianas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, en las cuales hemos estado conversando sobre distintos aspectos, distintas áreas en las cuales nosotros los cristianos asumimos un compromiso ético, una responsabilidad moral con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con nuestras familias, con nuestros amigos, con aquellas personas con las que estamos relacionando. Hemos ya tocado uno de los puntos importantes que era la iglesia en sí y el liderazgo dentro de la iglesia, el asumir cierta responsabilidad con aquellos que tienen una responsabilidad con la congregación, como son obispos, pastores, diáconos, presbíteros, ancianos, entre otros. Pero también creo que hay un compromiso muy importante que debemos recalcar, que es el compromiso con la membresía. Para ello quiero también introducir el tema en este sentido a través de un texto, un versículo clave, un versículo que ya hemos tocado también en algunas oportunidades. Este texto se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 46 y 47. Y va a ser el texto base, el texto clave de introducción para poder introducir un poco mejor el tema. Y dice así en la palabra del Señor. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Amén. Con este hermoso versículo que nos llena de entusiasmo, nos llena de ánimo para saber que el Señor es quien hace las cosas y añade al cuerpo de Cristo a las personas que han de ser salvos, con esa tranquilidad, con esa esperanza y también con ese entusiasmo de poder hacer lo que la iglesia primitiva hacía, es que queremos también dirigir reflexión a través de una oración para que el Señor acompañe estos pensamientos que están tomados y extraídos de su sagrada palabra. Te invito a que podamos orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor porque tú nos invitas a ser comprometidos, porque primeramente tú te comprometiste con nosotros a través de tu sagrado amor, Señor, a través de tu entrega personal, la entrega de tu Hijo Jesucristo, quien vino a revelarnos tu gran amor, el amor de un Padre. Señor, sabemos que a través del Sermón del Monte tú nos pides principalmente que seamos oidores de tu palabra, pero principalmente que lo podamos poner en práctica. Y desde esta invitación estamos asumiendo algunos compromisos importantes en distintas esferas de nuestra vida como cristianos. Primeramente contigo, en segundo lugar con nosotros mismos y de ahí en todas las áreas que nos invita, Señor, para que podamos ser parte de ello. Acompáñanos, Señor, en esta nueva reflexión cristiana para poder entregar en esta meditación los cimientos importantes que vienen de tu palabra, Señor. Y desde un mensaje, no solamente de una letra escrita que está muerta, sino que de una letra que es viva y eficaz a través de tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decíamos, los cristianos perseveraban de manera unánime en el templo. ¿De qué manera? Día tras día, partiendo el pan por casa, participando de la comida con alegría, con una sencillez en el corazón, alabando al Señor y teniendo el favor de todo el pueblo. Mira qué importante. Muchas veces los cristianos nos preocupamos y nos sentimos perseguidos o atacados y en este caso existía el favor de todo el pueblo, a pesar de que no compartían plenamente su mirada doctrinal. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Cuando nos volvemos
a Cristo, cuando nos hacemos cristianos, pasamos a ser parte de una familia mayor. Ya hemos dicho que a través de nuestra familia es nuestra primera comunión, nuestra primera iglesia. Por ahí siempre se nos invita a tener un devocional diario, un culto importante con las personas que componen nuestro núcleo familiar. Pero al ingresar a la familia también de la fe debemos congregarnos y tener este espacio, porque es un espacio en el cual nosotros nos hacemos hermanos por voluntad, no solamente por una línea genética, una línea sanguínea que podríamos denominar así, sino que una línea voluntaria para vivir en los preceptos de nuestro Dios. Y en este sentido, el ser parte y ser miembro de una colectividad cristiana, una familia de Dios, al, al ingresar a la familia de la fe, nos da ciertas responsabilidades, pero también tenemos ciertos privilegios en ella. En este sentido, vamos a tratar de acercar este compromiso cristiano con la membresía. La palabra que da origen al compromiso es comprimitere, del latín. Es formada por el prefijo com, que significa junto, y promitere, que significa prometer. Podríamos decir que prometer significa con promesa. Por lo tanto, compromiso sería la acción de actuar, en este caso, a favor de una causa a partir de un juramento, un voto. En este caso, cuando nos volvemos a Cristo, cuando nos hacemos cristianos, no solo pasamos a ser parte de una sociedad comprometida con una misión que el Señor nos dejó, sino que también con una obligación mutua de ayudarnos, de cuidarnos, soportarnos entre nosotros como hermanos en Jesucristo. Es en esta relación tan próxima entre hombres y mujeres pecadores y que fallamos, que Dios transforma el carácter nuestro de nosotros que nos denominamos sus hijos en base a este amor que el Señor nos regaló. Y para poder andar juntos tenemos que entrar en la comunión. La comunión que viene, una palabra que viene del latín comunione y significa tener algo en comunión, algo en común. Comuniones es tener algo en común. ¿Y qué tenemos nosotros en este sentido de comunión? Es que creemos en un mismo Dios y creemos en la esperanza en que Él volverá nuevamente por nosotros, en que su Hijo Jesucristo murió por nosotros y ha pagado el precio por nuestra salvación y nos regala la salvación como un regalo. Esa es la buena noticia. Pero desde la mirada y desde la traducción de este concepto comunión está la palabra griega koinonía, palabra que es más conocida dentro del medio cristiano, del mundo cristiano. Es la palabra usada cuando nos referimos a algunas situaciones que vivimos, por ejemplo, en la Cena del Señor, momento en que todos los cristianos juntos nos reunimos para participar de algunos ritos, algunos símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. En un rito también a veces acompañado de un rito de humildad, supuestamente de humildad que debería estar puesto en el corazón, no en el acto de lavar un pie, sino que en el corazón de aceptar la voluntad de nuestro Señor. Teniendo en mente esto, ¿qué significa tener comunión con los hermanos? Dios quiere ver a su iglesia en este sentido viviendo de una forma unida, pues de esta manera, a través de la unidad de los miembros de la iglesia, cada uno de nosotros somos animados a seguir adelante a pesar de toda adversidad. Somos el cuerpo de Cristo, como señala Colosenses 1:24. Individualmente somos miembros de este cuerpo, como dice Romanos 12:5. Por lo tanto, necesitamos ocuparnos de todas las partes que forman a este cuerpo. Eso es tener comunión. Ser unidos no significa que seamos iguales. Una boca no es igual a los ojos no son igual a la nariz es igual a los oídos. ¿Y para qué continuar haciendo estas diferenciaciones que hay
en nuestro cuerpo. Así es el cuerpo de Cristo, así es el cuerpo del Señor. Pero en este sentido, cada uno de nosotros contribuye dentro de un todo. Pablo afirma categóricamente que el hecho de que seamos diferentes no significa, en este caso, que tengamos cada uno de nosotros el poder tirar una cuerda hacia diferentes lados. Así como en un cuerpo la mano, a pesar de ser diferente al pie, no puede querer ir a la derecha y el pie hacia la izquierda. Nosotros, aunque somos diferentes, no podemos querer objetivos que apunten hacia acciones diferentes. Tanto la mano como el pie trabajan unidos en este sentido. Aunque diferentes, tenemos objetivos similares. Así es que como un cuerpo unificado en Cristo puede funcionar, aunque sean en este sentido diferentes. Primera Corintios 12, desde el versículo 12 al 25, nos da mucha claridad frente a este tema. Cuando una parte del cuerpo físico tiene problemas, todo el cuerpo va a padecer, va a sufrir. Y en ese sentido tenemos que tener mucha claridad. Cuando hay comunión en la iglesia de Cristo, existe unidad. También existe amor, alegría. En vez de fijarnos en los defectos de nuestros queridos hermanos, debemos buscar salvar a las almas que están sin conocer la salvación, sin conocer a la persona de Jesucristo. Muchas iglesias comenzaron a decaer hasta que casi no quedó nada, porque sus miembros seguían buscando la paja en los ojos de los demás y no se ocuparon de quitar y ocupar el tiempo en quitar la viga de los propios ojos, como dice Lucas en el capítulo 6. Veamos el ejemplo de la iglesia primitiva, que es lo más importante en este sentido, no para volver a ser como la iglesia primitiva, porque en este caso nosotros somos llamados a ser la iglesia futura, la que prepara camino para la segunda venida. Y esto es fundamental y muy importante, porque la invitación a ser el pueblo de Cristo es que nosotros seamos más potentes que aquella iglesia que fundó el cristianismo. Y tú y yo estamos en el tiempo oportuno para poder hacerlo. Veamos el ejemplo, pero para tomar ese ejemplo de la iglesia primitiva y poder hacerlo, ojalá en el Espíritu Santo, mejor que lo que hicieron ellos. En el libro de los Hechos tenemos algunas ocasiones, principalmente dos relatos que habla sobre la vida de los creyentes. La primera hace referencia a un momento después de que se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Lo que nos dice es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los mismos apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y todos los bienes que tenían y repartían a todos, a cada uno, según se podía apreciar la necesidad que estaba presente. Ellos perseveraban unánimes en el templo, como habíamos dicho, día a día partiendo el pan, casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y así el Señor, y quiero poner el énfasis nuevamente, el Señor añadía diariamente a su número, al número de los creyentes, los que habían de ser salvos. ¿Qué dice la Escritura frente a este tema? El Señor añadía diariamente al número de los que habían de ser salvos. La segunda, en este sentido, es después de una cura milagrosa del paralítico que quedaba junto a la entrada del templo. El Sanedrín, respirando los primeros aires de persecución hacia la iglesia, tuvo que contenerse debido a las grandes señales realizadas entre el pueblo. Así lo expresa
El libro de Hechos en el capítulo 4, principalmente de los versos 30 en adelante, 32, 35, ahí los podemos ubicar mejormente. Podemos darnos cuenta que el resultado de la comunión de la iglesia era principalmente en este sentido el poder servir a Cristo, servir al Señor, podernos darnos cuenta que el resultado de la comunión de la iglesia era una muy buena imagen a los que estaban observando e incluso a aquellos que no compartían los principios de Jesucristo. Y principalmente al agregar a los que iban siendo salvos a diario por causa de la predicación del Evangelio. Siendo así, podemos afirmar que la comunión hace que la iglesia refleje a Cristo hacia las personas que el Señor va atrayendo hacia la salvación, trayendo el fortalecimiento también nuestro, el fortalecimiento de los creyentes y hacer que ellos prevalezcan en medio de toda adversidad, impidiendo que el diablo pueda tener ventaja sobre el cuerpo de Cristo, como señala 2 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, trayendo crecimiento espiritual al pueblo de Dios y hacer que el culto dado a Dios sea un culto aceptado y agradable para Él, como nos señala en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 23 y 24, haciendo referencia en ese sentido. Pero también, aparte de la comunión, tenemos que trabajar juntos. ¿A través de qué? De la cooperación. La palabra cooperación viene también de una raíz latina, cooperatio, donde co significa juntos y operatio significa trabajo. O sea, juntos, poder estar juntos en el trabajo, trabajando juntos. Ese es el significado literal de cooperación. Dentro del contexto cristiano, la cooperación alcanza el sentido de trabajar juntos para alcanzar un objetivo común, un determinado fin. Cuando Cristo estaba por subir a los cielos, dejó bien en claro cuál era el mandato que se debe dar a los cristianos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿De qué? ¿De qué forma? Hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también acá hay algo que se agrega al mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comunión y la cooperación cristiana tienen un objetivo: cooperar en el contexto cristiano, de trabajar juntos, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar a los nuevos conversos, es un mandato, es lo que os he mandado, dice el Señor. No hay lugar para excepciones en esta ordenanza que nos dejó el mismo Señor Jesucristo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo están llamados a ser partícipes en la gran comisión. Nadie será tomado por inocente si descuida este tremendo privilegio. Un privilegio que el Señor perfectamente podría haber dado en el servicio cristiano, podría haber otorgado a los ángeles, podría haber otorgado a ciertas personas, pero el Señor quiere que tú y yo podamos ser esa nación santa, ese real sacerdocio. Algunos cristianos se sienten incómodos cuando se les dice que es necesario presentar el Evangelio y que eso será cobrado en este sentido. Dicen que no tienen el don para enseñar o predicar, pero esto es muchas veces una disculpa que puede tener una justificación a veces muy descabellada, como la que fue dada por los invitados a las bodas del casamiento del Hijo del Rey en la parábola relatada por Cristo mismo, en el Evangelio de Lucas capítulo 14 del verso 16 al 24. Tema también que hemos tocado en otra reflexión cuando tuvimos la oportunidad de hablar de las parábolas. Pablo dice que Dios da a los cristianos dones espirituales
Y lo hemos ido analizando cada uno de ellos a través de una serie de reflexiones acerca de los dones espirituales y de los dones ministeriales también. Pablo nos dice que el Señor ha otorgado dones espirituales, que es el Espíritu Santo quien ayuda a la edificación de la iglesia con un propósito divino. Primera de Corintios 12, pero también en Primera de Corintios 14, verso 12, se presentan estos temas importantes. Y la iglesia tiene un proyecto, tiene un fin, tiene un sustento y una finalidad, que es la predicación del Evangelio. Por lo tanto, los dones espirituales son dados con este fin, con este propósito, con este sentir. Siendo así, en este sentir, que es cierto que todos nosotros tenemos un don que nos es dado para trabajar para nuestro Dios. Y somos enseñados para pedir los mejores dones. 1 Corintios 12:30 nos dice que cada uno de nosotros debe pedir a Dios, debe orar al Señor para obtener los dones que puedan infundir mejor sustento y edificación para el pueblo del Señor. Y debemos participar en este cuerpo de Cristo, que es nuestra membresía. Vivimos en una época que en muchos sentidos es muy difícil, quizás para la gran mayoría de nosotros, el ser cristiano. El secularismo, el ateísmo, la forma mundanal que vive el mundo han destruido quizás la fe de muchos, principalmente las de nuestras familias y las cuales son bombardeados en las escuelas, en distintos lugares, en las universidades y en enseñanzas pseudocientíficas modernas y con teorías muchas veces cimentadas en fundamentos epistemológicos, en fundamentos filosóficos modernos que nos separan del Señor. Y en este sentido es importante que nosotros busquemos al Señor de todo corazón. El Señor en nuestra cultura quiere seguir interviniendo. En una cultura posmoderna el Señor también quiere seguir hablando a nuestros corazones. En este contexto cultural en el cual vivimos, jamás la participación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es tan importante su participación. Desgraciadamente, algunos principios cristianos han sido dejados de lado. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Que el Señor nos ayude y nos permita vivir en este compromiso cristiano y en un compromiso de membresía con el pueblo del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.